¿Alguna vez has sentido que tu corazón se agita cuando escuchas ciertas palabras, como si algo en tu interior supiera, antes que tu mente, que hay veneno escondido en la miel que te ofrecen? Es el Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana, quien te advierte con ese susurro interior que muchos han aprendido a ignorar. Vivimos en tiempos de confusión, donde la mentira se viste con ropajes de verdad y donde la oscuridad se presenta como luz deslumbrante. El apóstol Pablo ya nos advertía sobre esto cuando escribió: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo, amado mío, ha llegado. Piensa conmigo, ¿cómo distingue un cambista experto un billete falso del verdadero? No estudiando las falsificaciones, sino conociendo tan profundamente el original que cualquier desviación, por mínima que sea, salta inmediatamente a la vista. De la misma manera, tú y yo necesitamos conocer tan íntimamente la voz del buen pastor que cualquier otro acento nos resulte extraño. Juan 10:27 nos recuerda: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Pero, ¿qué sucede cuando otras voces intentan imitar al pastor? ¿Qué ocurre cuando el lobo aprende a balar como cordero? Te invito a caminar por el valle de la reflexión. Imagina una congregación numerosa, las luces perfectamente ajustadas, la música envolvente. El orador sube al escenario con una sonrisa carismática y comienza a hablar. Sus palabras fluyen como miel. Sus promesas suenan como música celestial para tus oídos heridos. Te dice exactamente lo que quieres oír: que mereces abundancia, que no necesitas sufrir, que puedes alcanzar todas tus metas con solo declararlo. Y algo dentro de ti se agita, como si una alarma silenciosa se encendiera, pero la ignoras, porque lo que escuchas es tan agradable, tan reconfortante para tu alma cansada. Es aquí, precisamente aquí, donde comienza el engaño. El profeta Jeremías enfrentó una situación similar. En su tiempo, los falsos profetas proclamaban paz, paz, cuando no había paz. Jeremías 6:14. Consolaban al pueblo con palabras suaves, mientras Dios llamaba al arrepentimiento con palabras que cortaban como espada. ¿A quién escuchó el pueblo? ¿A quienes acariciaban sus oídos con promesas vacías? Hoy, Dios levanta su voz de advertencia una vez más: hijo mío, hija mía, presta atención cuando escuches estos 7 idiomas, porque en ellos hay trampas sutiles para tu alma. En mi ministerio he visto demasiadas almas devastadas por seguir voces equivocadas. Jóvenes que abandonaron la fe porque les prometieron una espiritualidad sin compromiso. Familias destruidas porque creyeron en un evangelio de prosperidad que nunca llegó. Creyentes sinceros que cayeron en la confusión porque les enseñaron un cristianismo sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación verdadera. Pedro nos advirtió que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. 2 Pedro 2:1. Lo desconcertante es que estas herejías no aparecen claramente etiquetadas como tales. Vienen mezcladas con suficiente verdad para hacerlas creíbles, suficiente emoción para hacerlas atractivas y suficiente actualidad para hacerlas relevantes. Hermano mío, hermana mía, ¿cómo distinguirás la voz del buen pastor entre tantas voces que compiten por tu atención? La respuesta no está en desarrollar un oído crítico para cada falsa enseñanza, sino en sumergirte tan profundamente en la palabra de Dios que cualquier desviación te resulte inmediatamente extraña. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no entró en debates filosóficos con Satanás. Su respuesta fue clara y directa. Escrito está, Mateo 4:4-7-10. La palabra fue su escudo, su espada, su discernimiento, y debe ser el tuyo también. Te propongo un ejercicio práctico. La próxima vez que escuches una enseñanza que te haga sentir incómodo en tu espíritu, detente. No la rechaces inmediatamente, pero tampoco la aceptes sin más. Llévala a la luz de la Escritura. Pregúntate: ¿glorifica esto a Cristo o a un hombre? ¿Me lleva a la cruz o me aleja de ella? ¿Confronta mi pecado o lo justifica? ¿Promueve la santidad o la tolerancia al mal? El apóstol Juan nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Esta prueba no es opcional, es un mandato divino para tu protección. Quizás estés pensando: ¿pero cómo sabré discernir correctamente? ¿Y si me equivoco? Santiago tiene la respuesta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. El discernimiento no es fruto de la inteligencia humana, sino de la sabiduría divina.
Y esa sabiduría está disponible para todo aquel que la pida con fe. En los próximos capítulos examinaremos juntos estos 7 idiomas engañosos que han infiltrado la iglesia contemporánea. No lo haremos desde un espíritu de crítica o superioridad, sino desde un corazón pastoral que anhela ver a los hijos de Dios caminando en la verdad, protegidos de las trampas del enemigo. Porque recuerda, no estamos luchando contra carne y sangre. Detrás de cada falsa doctrina, cada manipulación emocional, cada distorsión del evangelio, está el enemigo de nuestras almas, quien, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero no temas, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Y con la luz de la palabra, el poder del Espíritu Santo y una comunidad de fe comprometida con la verdad, podrás discernir entre las muchas voces que claman por tu atención y reconocer siempre la única voz que importa, la voz del buen pastor que dio su vida por ti. Prepárate, porque lo que veremos a continuación quizás desafíe algunas de tus creencias más arraigadas. Pero recuerda, la verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Y es la verdad, no las emociones ni las experiencias, lo que nos hará libres. Te has sentado en aquella butaca acolchada, tal vez junto a miles de personas más. Las luces centellean, la música envuelve tus sentidos, y entonces llega el momento. El predicador, vestido impecablemente, sube al escenario con una sonrisa que irradia confianza. Sus primeras palabras resuenan como trueno. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tengas abundancia sin límites. Y algo dentro de ti se agita. Una parte anhela creerlo. Porque, ¿quién no desea escapar de las estrecheces económicas? ¿Quién no sueña con una vida sin preocupaciones financieras? El mensaje parece tan liberador, tan lleno de esperanza. Pero entonces, ese susurro interior que a veces ignoras, te pregunta, ¿es esto realmente el Evangelio de Jesucristo? Bienvenido al primer idioma contra el que Dios nos advierte. El idioma de la prosperidad inalcanzable. No es simplemente una enseñanza equivocada. Es un sistema completo que distorsiona la naturaleza misma del reino de Dios, transformándolo de un reino espiritual a uno material, de un evangelio de salvación a uno de adquisición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Pablo no estaba exagerando cuando escribió estas palabras. El amor al dinero no es un pecado menor, es una raíz que puede contaminar toda nuestra experiencia espiritual. Permíteme ser claro, Dios no está en contra de la prosperidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas a quienes Dios bendijo materialmente. Abraham, José, David, Salomón, pero ninguno de ellos recibió riquezas como resultado de una fórmula espiritual o un pacto de prosperidad. Fueron bendiciones soberanas de Dios, no derechos exigibles. El idioma de la prosperidad inalcanzable tiene varios dialectos, pero todos comparten características comunes. Primero, distorsiona la naturaleza de la fe. Ya no es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Sino una fuerza mística que manipula la realidad para producir resultados materiales. Si tienes suficiente fe, te dicen, puedes declarar riquezas y verlas manifestarse. La fe se convierte así en una herramienta para obtener cosas, no en una relación de confianza con el Dios vivo. Segundo, reduce a Dios a un dispensador cósmico de bendiciones. Ya no es el Señor soberano ante quien nos inclinamos en adoración, sino un socio comercial obligado por sus leyes espirituales a cumplir su parte del trato cuando nosotros cumplimos la nuestra. Siembra tu semilla, te dicen, y Dios está obligado a multiplicarla. ¿No ves cómo esto despoja a Dios de su libertad divina, reduciéndolo a un mecanismo predecible y manipulable? Tercero, redefine el éxito en términos puramente materiales. El cristiano bendecido ya no es aquel que crece en santidad, persevera en la prueba o sirve con humildad, sino el que exhibe signos externos de prosperidad, coches lujosos, mansiones, joyas, viajes. Mira mis bendiciones, dicen, como si los bienes materiales fueran prueba inequívoca del favor divino. Pero permíteme preguntarte, ¿era Jesús un fracasado según estos estándares? Él, que no tenía dónde recostar su cabeza, Mateo 8:20, que dependía de la generosidad de otros para su sustento, que murió despojado incluso de sus ropas. ¿Era Pablo un hombre sin fe cuando escribía desde la prisión o cuando sufría necesidad? Filipenses 4:12. La teología de la prosperidad no solo contradice la experiencia de Jesús y los apóstoles, sino que ignora convenientemente pasajes como «Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. O, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. He visto demasiadas vidas destrozadas por este idioma engañoso. Personas que entregaron sus ahorros esperando multiplicaciones milagrosas que nunca llegaron. Familias que se endeudaron creyendo que estaban sembrando en fe. Creyentes sinceros que terminaron alejándose de Dios, convencidos de que su pobreza persistente era prueba de su falta de fe o de algún pecado oculto. ¿Recuerdas a Job? Sus amigos estaban convencidos de que su sufrimiento era evidencia de alguna falta moral. La teología de la prosperidad aplica el mismo razonamiento defectuoso. Si sufres económicamente, algo debe estar mal en tu vida espiritual. Este razonamiento no solo es falso, es cruel, añadiendo culpa espiritual a las ya pesadas cargas económicas. El idioma de la prosperidad inalcanzable es particularmente seductor porque mezcla verdades bíblicas con distorsiones sutiles. Sí, Dios provee para sus hijos. Sí, hay promesas de bendición en la Escritura. Sí, a veces la generosidad resulta en provisión abundante, pero ninguna de estas verdades justifica la mercantilización del Evangelio o la reducción de nuestra relación con Dios a una transacción económica. Jesús fue extraordinariamente claro: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No dijo que era difícil, dijo que era imposible. Y también advirtió: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La trampa más peligrosa del idioma de la prosperidad es que apela directamente a nuestra naturaleza caída. No necesitamos que nos enseñen a desear más. Ya lo hacemos naturalmente. Lo que necesitamos es aprender el contentamiento que Pablo describió. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. ¿Qué hacer entonces cuando escuchas este idioma seductor? Primero, vuelve a la cruz. Contempla a Cristo, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. ¿Ves alguna señal de materialismo allí? ¿Alguna promesa de prosperidad terrenal? Segundo, examina tus propios deseos. ¿Qué es lo que realmente anhelas? ¿Son tus oraciones principalmente peticiones de bendiciones materiales? Recuerda que Jesús nos enseñó a orar primero por la santificación del nombre de Dios y la venida de su reino, antes de pedir el pan de cada día. Tercero, redefine la prosperidad según términos bíblicos. El verdadero cristiano próspero es aquel cuya alma prospera. 13 Juan 1:2, que crece en el conocimiento de Cristo, que da fruto abundante para el reino, que atesora en el cielo, no en la tierra. Hermano mío, hermana mía, no te estoy pidiendo que abraces la pobreza como virtud o que rechaces las bendiciones materiales que Dios, en su generosidad, pueda darte. Te pido que reconozcas y rechaces un idioma que reduce el glorioso evangelio de Cristo a una fórmula para la adquisición material. Porque el verdadero tesoro nunca ha sido el oro ni la plata. El verdadero tesoro es Cristo mismo, como escribió Pablo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. La promesa más preciosa no es que tendrás una mansión en la tierra, sino que Jesús ha ido a preparar moradas eternas para nosotros. Juan 14:2. No es que conducirás un coche de lujo, sino que caminarás por calles de oro. Apocalipsis 21:21. No es que vestirás ropas de diseñador, sino que serás vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Cuando comprendes esto, el idioma de la prosperidad inalcanzable pierde su poder sobre ti. Ya no eres vulnerable a promesas de riquezas inmediatas, porque has fijado tus ojos en riquezas eternas. Ya no te preocupa sembrar para cosechar bendiciones, porque entiendes que ya has recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Así que la próxima vez que escuches este idioma seductor, recuerda: el verdadero evangelio no promete una vida sin dificultades económicas. Promete la presencia de Cristo en medio de toda circunstancia. No garantiza abundancia material. Garantiza que la gracia de Dios será suficiente. 2 Corintios 12:9. Y esa promesa, querido hermano, querida hermana, vale infinitamente más que todas las riquezas que este mundo pueda ofrecer. Imagina una habitación en penumbra. El ambiente está cargado de incienso. La música envolvente sube de intensidad mientras decenas de personas se balancean con los ojos cerrados. Alguien comienza a hablar en sonidos ininteligibles. Otro cae al suelo, sacudido por espasmos. Una mujer grita que está viendo ángeles dorados flotando sobre la congregación. El líder anuncia: el Espíritu está descendiendo. Siente su presencia. Déjate llevar por la unción. Y tú, allí en medio, sientes una presión invisible. Una parte de ti desea experimentar lo mismo que los demás parecen experimentar.
mientras otra parte se pregunta en silencio, ¿es esto realmente el Espíritu Santo de Dios? Has entrado en territorio de los dos siguientes idiomas que Dios nos advierte, el idioma del misticismo emocional y el idioma del libertinismo velado. Ambos se entrelazan con frecuencia, creando una espiritualidad que prioriza la experiencia sobre la verdad y la emoción sobre la transformación real. El apóstol Pablo advirtió que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Esta profecía se cumple hoy en congregaciones donde la experiencia emocional se ha convertido en el centro del culto, desplazando a la palabra de Dios y a Cristo mismo. Entendámonos. El cristianismo no es una religión fría e intelectual. Nuestra fe involucra todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones. David danzó con toda su fuerza delante del arca. Los primeros cristianos experimentaron manifestaciones sobrenaturales en Pentecostés. El Espíritu Santo puede y suele conmover nuestros corazones profundamente, pero existe una diferencia crucial entre las emociones que surgen como respuesta a la verdad revelada y las emociones manipuladas para crear una apariencia de espiritualidad. Entre el gozo que brota del corazón transformado y la euforia inducida por técnicas psicológicas o incluso hipnóticas. El idioma del misticismo emocional tiene varios dialectos peligrosos. Primero, la obsesión por manifestaciones físicas como prueba de espiritualidad, caer al suelo, temblar, reír incontrolablemente, emitir sonidos extraños. Estas manifestaciones se presentan como evidencia indiscutible de la presencia del Espíritu Santo. Pero preguntémonos, ¿dónde en la Escritura encontramos que estas manifestaciones sean el sello distintivo de la espiritualidad madura? ¿No nos dice Pablo que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas? 1 Corintios 14:32, indicando que el Espíritu Santo no anula nuestro autocontrol, sino que lo fortalece. Segundo, la búsqueda constante de nuevas revelaciones y experiencias sobrenaturales. Dios me mostró, tuve una visión, un ángel me dijo. Estas afirmaciones abundan en ciertos círculos donde cada semana hay una nueva revelación que supuestamente cambiará la historia de la iglesia. Pero recuerda lo que dice Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación definitiva de Dios. Cualquier supuesta nueva revelación debe medirse por la revelación perfecta que ya tenemos en Cristo y las Escrituras. Tercero, la exaltación de experiencias emocionales sobre la obediencia diaria. Es más fácil sentir la presencia de Dios durante 2 horas de música envolvente que obedecer su palabra en el trato con nuestro cónyuge, en la integridad en nuestro trabajo o en el amor al prójimo difícil. Sin embargo, Jesús fue claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El verdadero amor a Dios se manifiesta en obediencia, no solo en emociones intensas. Estrechamente ligado al misticismo emocional, encontramos el idioma del libertinismo velado. Este idioma seductor susurra: eres libre en Cristo, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No dejes que nadie te imponga reglas religiosas. Sigue tu corazón. Vive tu verdad. ¿Reconoces el veneno escondido en estas palabras que suenan tan espirituales? Sí. Estamos bajo la gracia, pero Pablo pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. La gracia nos libera del poder del pecado, no nos da licencia para pecar. El libertinismo velado confunde la libertad cristiana con la libertad carnal. La primera nos libera para servir a Dios y a los demás. La segunda nos esclaviza a nuestros propios deseos, como escribe Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 Pedro 2:15-16. Este idioma engañoso suele manifestarse en frases como: no juzgues mi caminar con Dios, tú no conoces mi corazón. Una defensa conveniente contra cualquier exhortación bíblica, olvidando que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Dios quiere que seas auténtico, no religioso. Una falsa dicotomía que presenta la obediencia a los mandamientos divinos como religiosidad, mientras que seguir los impulsos propios sería autenticidad. Eso era para otro tiempo, ahora vivimos en una nueva era. Una conveniente manera de descartar cualquier pasaje bíblico que confronte nuestro estilo de vida, como si Dios cambiara sus estándares morales,
según las modas culturales. He visto los devastadores efectos de estos idiomas en innumerables vidas. Creyentes que saltaban de experiencia en experiencia, de unción en unción, sin crecer en carácter ni en fruto espiritual. Jóvenes que abandonaron la fe cuando las emociones se desvanecieron y no encontraron sustancia bajo ellas. Matrimonios destruidos porque alguien sintió en su corazón que Dios aprobaba una relación adúltera. ¿Cómo protegernos de estos idiomas seductores? Permíteme ofrecerte algunas claves. Primero, recuerda que el fruto del Espíritu Santo incluye dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Cualquier manifestación que promueva el descontrol, la confusión o la desintegración de la personalidad debe ser cuestionada, no importa cuán espiritual parezca. Segundo, examina toda experiencia a la luz de la Escritura. Pablo elogió a los bereanos porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Si tu experiencia contradice la clara enseñanza bíblica, no es el Espíritu Santo quien la produce. Tercero, observa el fruto a largo plazo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Estas experiencias místicas producen cristianos más maduros, más semejantes a Cristo, o solo crean adictos a experiencias emocionales que van de evento en evento buscando su próxima dosis espiritual. Cuarto, recuerda que la libertad cristiana siempre está orientada al servicio, no al egoísmo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Quinto, cultiva un cristianismo integral que involucre todo tu ser, intelecto, emociones y voluntad. Un cristianismo que solo apela a las emociones es tan desequilibrado como uno que solo apela al intelecto. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Amado hermano, amada hermana, no te estoy pidiendo que renuncies a experimentar la presencia de Dios o a disfrutar de la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Te invito a experimentar la auténtica presencia divina que transforma vidas y a disfrutar de la verdadera libertad que nos hace más como Jesús, no más esclavos de nuestros deseos, porque el Espíritu Santo no vino principalmente para darnos experiencias emocionantes, sino para conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Y la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que debemos, la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. La próxima vez que te encuentres en un ambiente donde estos idiomas predominen, hazte estas preguntas. ¿Se exalta a Cristo aquí o la experiencia misma? ¿Está la palabra de Dios en el centro o ha sido relegada para dar paso a revelaciones personales? ¿Se promueve la santidad o se la considera legalismo? Las respuestas a estas preguntas pueden salvarte de años de confusión espiritual y conducirte a una fe genuina, fundamentada en la verdad, expresada en amor y manifestada en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. No necesito la iglesia para conectar con Dios. Mi espiritualidad es personal, no institucional. Yo y mi Biblia somos suficientes. Las iglesias están llenas de hipócritas y políticas internas. Prefiero adorar a Dios en la naturaleza, donde realmente siento su presencia. ¿Te suenan familiares estas palabras? Quizás las has escuchado de algún conocido. Tal vez las has pronunciado tú mismo en algún momento de desencanto con la iglesia local. O posiblemente estés asintiendo ahora mismo, convencido de que expresan una verdad profunda sobre la espiritualidad auténtica. Has llegado al cuarto idioma contra el que Dios nos advierte, el idioma de la independencia religiosa. Este lenguaje seductor nos susurra que podemos seguir a Cristo sin someternos a la comunidad de fe, que podemos crecer espiritualmente sin rendir cuentas a nadie, que podemos ser discípulos solitarios en un camino personalizado hacia Dios. Para entender por qué este idioma es tan peligroso, debemos recordar una verdad fundamental. El cristianismo es inherentemente comunitario. Desde el principio, Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Esta declaración trasciende el contexto matrimonial. Revela algo esencial sobre nuestra naturaleza creada. Fuimos diseñados para la comunión, no para el aislamiento. Cuando Jesús estableció su iglesia, no estaba creando una estructura opcional para los que prefirieran la experiencia grupal. Estaba estableciendo el cuerpo a través del cual se manifestaría en la tierra, la familia en la que sus hijos crecerían hasta la madurez, el templo donde habitaría su espíritu. Como escribe Pablo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. El Nuevo Testamento simplemente no contempla un cristianismo individualista. Las epístolas están llenas de instrucciones sobre cómo los creyentes deben relacionarse unos con otros, amarse, servirse, sobrellevarse
exhortarse, enseñarse, animarse. Estos mandamientos, unos a otros, hay más de 50 en el Nuevo Testamento, serían imposibles de cumplir en aislamiento. El idioma de la independencia religiosa tiene varios dialectos engañosos. Primero, el rechazo a la autoridad espiritual. No necesito que ningún pastor me diga cómo interpretar la Biblia, proclaman, olvidando que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12. Estos ministerios no son imposiciones humanas, sino dones divinos para nuestro crecimiento. Segundo, la espiritualidad a la carta. Tomo lo mejor de varias tradiciones. Explican, como si la fe fuera un buffet donde podemos seleccionar lo que nos apetece y dejar lo que nos incomoda. Pero el cristianismo es un todo integrado, no un menú de opciones. Como advirtió Pablo a Timoteo, vendría tiempo cuando, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Tercero, el desprecio hacia la disciplina eclesiástica. Nadie tiene derecho a juzgarme, afirman, ignorando que Cristo mismo estableció procesos para la corrección fraterna. Mateo 18:15-17. Y que Pablo instruyó a las iglesias sobre cómo tratar con el pecado persistente en la comunidad. 1 Corintios 5:1-13. La rendición de cuentas no es opcional en la vida cristiana. Es esencial para nuestro crecimiento y protección. Lo que hace particularmente seductor este idioma es que contiene elementos de verdad. Sí, ha habido abusos de autoridad en las iglesias. Sí, existen congregaciones disfuncionales donde la política humana eclipsa la presencia divina. Sí, la relación personal con Dios es fundamental para la fe cristiana, pero estas verdades parciales se transforman en mentiras completas cuando se usan para justificar el aislamiento espiritual. Es como decir, algunas familias son disfuncionales, por lo tanto, viviré sin familia alguna. La solución a las iglesias imperfectas no es abandonar la iglesia, sino contribuir a su santificación y reforma. El idioma de la independencia religiosa suele manifestarse tras experiencias dolorosas en contextos eclesiales. Quizás fuiste herido por un líder espiritual, tal vez presenciaste hipocresía que te desilusionó profundamente, o posiblemente te cansaste de estructuras que parecían sofocar más que facilitar tu crecimiento espiritual. Entiendo ese dolor. Lo he visto en innumerables rostros a lo largo de mi ministerio. Pero también he visto el daño mayor que viene cuando respondemos a ese dolor con aislamiento, porque el cristiano solitario es como un carbón separado del fuego. Pronto se enfría, o como una oveja que se aparta del rebaño. Pronto se convierte en presa fácil para los lobos. Pedro nos advierte que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Los predadores no atacan al rebaño unido, buscan a las ovejas solitarias, separadas de la protección del grupo. El aislamiento espiritual no solo contradice el diseño divino para nuestro crecimiento, nos expone a peligros espirituales significativos. Sin la comunidad de fe, perdemos perspectiva. Nuestras interpretaciones bíblicas no tienen el contrapeso de otras mentes que también buscan la verdad. Nuestros puntos ciegos permanecen sin corregir. Nuestras fortalezas no encuentran dónde servir y nuestras debilidades no reciben el apoyo que necesitan. Como escribe el autor de Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:24-25. Nota que no dice, considérate a ti mismo, sino considerémonos unos a otros. El crecimiento cristiano es un proyecto comunitario. Pero, ¿qué hacer si has sido profundamente herido por la iglesia? O si no encuentras una congregación sana en tu área? Permíteme ofrecerte algunas sugerencias prácticas. Primero, distingue entre la institución humana y el cuerpo de Cristo. Las estructuras eclesiásticas pueden fallar, pero la iglesia como comunidad de creyentes sigue siendo la novia de Cristo, imperfecta pero amada. No permitas que las fallas humanas te alejen del diseño divino. Segundo, busca sanidad para tus heridas eclesiásticas. El aislamiento no cura, solo evita el dolor temporalmente. Habla con creyentes maduros sobre tus experiencias. Perdona a quienes te hirieron, aunque no justifiques el abuso, y permite que Dios restaure tu confianza gradualmente. Tercero, si realmente no hay una congregación sana disponible localmente, busca al menos un pequeño grupo de creyentes con quienes puedas estudiar la palabra, orar y crecer juntos. Incluso una iglesia de casa de 3 o 4 personas comprometidas es mejor que el aislamiento total. Cuarto,
Mantén una actitud humilde. Es fácil caer en la arrogancia espiritual cuando nos apartamos, creyendo que somos los únicos que realmente entienden la verdad. Recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Quinto, reconoce que incluso en las congregaciones más imperfectas, Dios puede estar trabajando de maneras que no percibes, como Pablo escribió a los Corintios. Una iglesia con serios problemas, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. 1 Corintios 1:5. Amado hermano, amada hermana, comprendo el atractivo del idioma de la independencia religiosa. Promete una espiritualidad sin las complicaciones de las relaciones humanas, una fe sin los compromisos de la comunidad, un discipulado sin las demandas de la rendición de cuentas. Pero este camino, aunque parece conducir a la libertad, lleva en realidad a un empobrecimiento espiritual, porque fuimos creados para la comunión, redimidos para la comunidad y llamados a crecer juntos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. La próxima vez que te sientas tentado por el idioma de la independencia religiosa, recuerda que el mismo Jesús que puede ser adorado en la soledad de la montaña, también prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y pregúntate, ¿por qué conformarme con menos de lo que Dios ha diseñado para mi crecimiento espiritual? La vida cristiana nunca fue diseñada como un viaje solitario, sino como una peregrinación en comunidad. En las palabras del antiguo proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y el destino al que aspiramos, la semejanza a Cristo, es demasiado importante como para arriesgarnos a no llegar por haber elegido el camino de la independencia engañosa. No podemos hablar sobre el pecado. Eso es juzgar y discriminar. La doctrina divide. Solo debemos enfocarnos en amar. Esa interpretación bíblica es demasiado rígida para nuestros tiempos. Necesitamos actualizar nuestro mensaje para la sensibilidad moderna. ¿Has escuchado frases como estas en círculos cristianos? Si es así, has sido expuesto al quinto idioma contra el que Dios nos advierte, el idioma de la corrección política espiritual. Es un lenguaje que, bajo la apariencia de amor, inclusión y relevancia cultural, diluye la verdad bíblica hasta convertirla en un mensaje inofensivo, complaciente y, finalmente, impotente para transformar vidas. Antes de explorar por qué este idioma es tan peligroso, permíteme aclarar algo importante. Como cristianos, estamos llamados a comunicar la verdad con amor. Efesios 4:15. Nuestro tono debe ser compasivo, no condenatorio. Nuestro objetivo debe ser restaurar, no destruir. Jesús mismo abordó a la mujer samaritana con gentileza, a Zaqueo con aceptación, a la mujer adúltera con misericordia. Pero, y este es un gran pero, en ninguno de estos casos Jesús diluyó la verdad. A la samaritana le habló claramente sobre su situación matrimonial irregular. A Zaqueo no le dijo que su corrupción estaba bien. A la adúltera le mostró misericordia, pero también le dijo: vete y no peques más. Juan 8:11. Jesús era la perfecta encarnación de la gracia y la verdad. Juan 1:14. Nunca sacrificando una en favor de la otra. El idioma de la corrección política espiritual hace precisamente lo contrario. Sacrifica la verdad en el altar de la aceptación cultural. Se manifiesta de diversas maneras. Primero, en la renuencia a nombrar el pecado como pecado. Se prefieren eufemismos como error, debilidad, herida o diferencia de perspectiva. Pero la Biblia es clara: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Cuando dejamos de llamar al pecado por su nombre, robamos a las personas la oportunidad de experimentar el genuino arrepentimiento y la verdadera libertad. Segundo, en la devaluación de la doctrina bíblica como secundaria o divisiva. No importa lo que creas, sino cómo vives, dicen, creando una falsa dicotomía entre creencia y comportamiento. Pero Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pablo exhortó a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras. 2 Timoteo 1:13. Y a cuidar de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:16. La doctrina bíblica no es un lujo académico, es el fundamento de una vida cristiana auténtica. Tercero, en la adaptación del mensaje a lo que la cultura está dispuesta a aceptar. Debemos ser relevantes, dicen, olvidando que la misión de la iglesia no es ser culturalmente aceptable, sino ser sal y luz.
Mateo 5, 13, 16. La sal preserva y también escuece en las heridas. La luz ilumina y también expone lo que preferiría permanecer oculto. Un evangelio que nunca incomoda a la cultura dominante probablemente no sea el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo anticipó este peligro cuando escribió a los Gálatas: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Y advirtió a Timoteo sobre quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Este idioma de la corrección política espiritual es particularmente seductor porque aparenta ser más compasivo, más inclusivo, más amoroso que el mensaje bíblico sin filtros, pero en realidad es profundamente cruel, porque ¿qué amor hay en ocultar la verdad que podría salvar a alguien? ¿Qué compasión hay en decir paz, paz, cuando no hay paz? Jeremías 6:14. Imagina a un médico que, para no angustiar a su paciente, le oculta un diagnóstico de cáncer terminal y le asegura que solo tiene un resfriado. ¿Sería eso compasivo? ¿O sería una negligencia criminal que priva al paciente de la oportunidad de buscar tratamiento y prepararse para lo que viene? Del mismo modo, cuando suavizamos la realidad del pecado y sus consecuencias, cuando reinterpretamos las claras demandas de la Escritura para hacerlas más palatables, estamos negando a las personas la verdad que necesitan para su salvación y santificación. He visto los devastadores efectos de este idioma en congregaciones enteras. Iglesias que una vez fueron faros de verdad bíblica, gradualmente cediendo a la presión cultural hasta convertirse en poco más que clubes sociales con una fina capa de espiritualidad. Predicadores que comenzaron comprometidos con toda la palabra de Dios, pero que gradualmente dejaron de hablar sobre temas controvertidos para no ofender o perder miembros. Creyentes que, privados de la plena verdad bíblica, permanecen estancados en inmadurez espiritual o recaen en viejos patrones de pecado. Como escribió A.W. Tozer, la tendencia actual hacia un Dios sin ira que llevó a hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de los ministerios de un Cristo sin cruz es una tendencia alejada de la verdad de Dios y hacia los pantanos de una falsa religión centrada en el hombre. Pero, ¿cómo resistir este idioma seductor en una época donde la verdad absoluta es cada vez más rechazada? Permíteme ofrecer algunas claves. Primero, recuerda que el amor verdadero no oculta la verdad. Pablo describe el amor como la verdad en amor. Efesios 4:15. El amor sin verdad es sentimentalismo. La verdad sin amor es brutalidad. Necesitamos ambos. Jesús lloró por Jerusalén antes de pronunciar juicio sobre ella. Su corazón estaba quebrantado por los mismos a quienes confrontaba. Ese es nuestro modelo. Segundo, comprende que la ofensa del Evangelio es inevitable. Jesús advirtió: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Pablo describió el mensaje de la cruz como locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Si nunca encontramos resistencia a nuestro mensaje, debemos preguntarnos si estamos proclamando el verdadero evangelio o una versión diluida. Tercero, mantén una humildad radical al proclamar la verdad. No somos moralmente superiores a aquellos cuyo pecado confrontamos. Somos mendigos diciéndoles a otros mendigos dónde encontrar pan. Como escribió Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Cuarto, distingue entre principios bíblicos inmutables y aplicaciones culturales. Algunas prácticas descritas en la Biblia están ligadas a contextos culturales específicos, pero los principios que las subyacen son eternos. Necesitamos sabiduría para discernir entre lo esencial e inmutable y lo que puede adaptarse a diferentes contextos sin comprometer la verdad. Quinto, recuerda que la meta de la verdad bíblica es la transformación, no simplemente la información o la conformidad externa. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando proclamamos la verdad sin compromiso pero con amor, estamos ofreciendo el camino hacia la auténtica libertad, no imponiendo una carga pesada. Hermano mío, hermana mía, este idioma de la corrección política espiritual puede sonar atractivo en un mundo que valora la tolerancia por encima de la verdad. Puede parecer más amable, más inclusivo, más compasivo, pero recuerda las palabras de C.S. Lewis, un hombre que fue meramente un hombre, y dijo las cosas que Jesús dijo. No sería un gran maestro moral, sería un lunático, o algo peor. El verdadero Jesús, no la versión edulcorada que a menudo se presenta, hizo afirmaciones absolutas. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Llamó al arrepentimiento sin ambigüedades, y nos ordenó hacer lo mismo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Si realmente amamos a las personas,
Les diremos toda la verdad, incluso las partes incómodas, desafiantes o culturalmente inaceptables. Lo haremos con amor, con gracia, con humildad y sensibilidad, pero lo haremos sin diluir el mensaje que tiene poder para salvar almas. La próxima vez que sientas la presión para suavizar el mensaje, para evitar temas controvertidos, para reinterpretar pasajes problemáticos, recuerda que no estás llamado a ser popular, sino fiel. No estás llamado a ganar la aprobación cultural, sino a procurar la aprobación divina. Como dijo Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. El mundo no necesita otro eco de sus propios valores cambiantes. Necesita la voz clara, distintiva y transformadora de la verdad eterna de Dios. Y tú, creyente, has sido llamado a ser esa voz, sin importar el costo personal o social. Proclama la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, mantén la cabeza en todas las situaciones, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. 2 Timoteo 4:2-5, NBI. Esta noche experimentarás un milagro financiero. Polvo de oro apareció en mis manos durante la adoración. El aceite santo está fluyendo de esta estatua. Dios me reveló que recibirás sanidad instantánea si siembras una ofrenda especial. Veo un aura de poder alrededor de ti. Estas afirmaciones, cada vez más comunes en ciertos círculos, nos introducen al sexto idioma, contra el que Dios nos advierte, el idioma del sobrenatural fantasioso. Es un lenguaje que convierte lo espectacular en espiritual, lo inexplicable en divino, y la experiencia extraordinaria en evidencia de madurez cristiana. Antes de profundizar en este tema, permíteme establecer una verdad fundamental. Creo en el Dios de milagros. Creo que Jesús sanó enfermos, resucitó muertos y expulsó demonios. Creo que el Espíritu Santo sigue manifestando dones sobrenaturales hoy. No soy un escéptico racionalista que reduce la fe a lo que puede ser explicado científicamente, pero precisamente porque creo en lo sobrenatural auténtico, me preocupa profundamente lo sobrenatural falsificado, porque no todo lo que parece milagroso viene de Dios. Como advirtió Pablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y Jesús nos advirtió que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. El idioma del sobrenatural fantasioso se manifiesta de diversas formas. Primero, en la obsesión por fenómenos extraños sin respaldo bíblico. Plumas de ángel cayendo del techo, empastes dentales transformándose en oro, manifestaciones físicas inexplicables. La Biblia no menciona ninguno de estos fenómenos, y sin embargo, se presentan como evidencias indiscutibles de la presencia de Dios. Como dijo el profeta Jeremías, profecía mentirosa profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Jeremías 14:14. Segundo, en la promesa de milagros a cambio de acciones específicas, especialmente ofrendas monetarias. Siembra 1000 para tu milagro, dona para desbloquear tu bendición. Este enfoque transaccional reduce a Dios a un dispensador cósmico de bendiciones y convierte la fe en una fórmula mágica. Pero Dios no puede ser manipulado ni sobornado. Como dijo Pedro a Simón el mago, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Tercero, en la elevación de la experiencia sobrenatural por encima de la transformación del carácter. En estos círculos, se valora más haber caído bajo el poder que manifestar el fruto del Espíritu. Se admira más a quien habla de sus visiones celestiales que a quien demuestra amor sacrificial. Pero Pablo es claro: si yo tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Cuarto, en testimonios exagerados o fabricados de eventos sobrenaturales, que al ser investigados resultan distorsionados o simplemente falsos. Vi a alguien levantarse de una silla de ruedas, cuando en realidad la persona ya podía caminar un poco. Fue sanado instantáneamente, cuando realmente el proceso tomó semanas o meses. Esta deshonestidad piadosa se justifica con la idea de que edifica la fe, olvidando que no tenemos necesidad de recurrir a la astucia ni de adulterar la palabra de Dios. 1 Corintios 4:2. El apóstol Juan nos da un principio fundamental para discernir en este ámbito. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Pero,
¿Cómo probamos si una manifestación sobrenatural es genuina o fantasiosa? Permíteme ofrecer algunos criterios bíblicos. Primero, ¿glorifica a Cristo o a la persona? Jesús dijo que el Espíritu Santo me glorificará. Juan 16:14. Cualquier manifestación auténtica del Espíritu dirigirá nuestra atención hacia Jesús, no hacia el instrumento humano, el fenómeno mismo o la experiencia emocional. Si un supuesto milagro sirve principalmente para elevar el perfil de un ministerio o individuo, debemos cuestionarlo. Segundo, ¿está alineado con la Escritura? El Espíritu que inspiró la Biblia nunca contradirá lo que ya ha revelado. Cualquier palabra profética que contradiga la enseñanza clara de la Escritura no viene de Dios. No importa cuán impresionante sea la manifestación que la acompañe, como escribió Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Tercero, ¿produce fruto espiritual duradero? Los verdaderos encuentros con Dios producen arrepentimiento, santidad, humildad y amor sacrificial. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si una experiencia sobrenatural no conduce a una vida más semejante a Cristo, su origen es cuestionable. Cuarto, soporta el escrutinio honesto. Lo que viene de Dios no teme la investigación sincera. Cuando Juan el Bautista dudaba, Jesús lo invitó a examinar la evidencia. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mateo 11:4. Cualquier ministerio que se ofenda por preguntas legítimas o que desaliente la verificación de sus afirmaciones milagrosas debe ser considerado con cautela. Lo que hace particularmente peligroso este idioma es que apela a nuestro deseo legítimo de experimentar la presencia y el poder de Dios. Anhelamos ver su mano moviéndose en nuestras vidas, y este anhelo puede hacernos vulnerables a la manipulación y el engaño. He visto los efectos devastadores de este idioma engañoso. Creyentes sinceros que, tras repetidas profecías fallidas sobre su sanidad, abandonan la fe creyendo que Dios los ha defraudado. Familias que donaron sus ahorros esperando un milagro financiero que nunca llegó y acabaron en la ruina. Personas espiritualmente hambrientas que van de conferencia en conferencia, de avivamiento en avivamiento, buscando la próxima experiencia sobrenatural, sin echar nunca raíces profundas en una comunidad de fe o en la palabra. Especialmente preocupante es el impacto en los nuevos creyentes y en los no creyentes. ¿Cómo reaccionará alguien cuando descubra que el polvo de oro era en realidad purpurina comprada en una tienda, o que la sanidad milagrosa fue exagerada o fabricada? Como escribió Pablo, por causa de vosotros es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Romanos 2:24. Entonces, ¿cómo protegernos de este idioma seductor? Permíteme ofrecer algunas claves. Primero, arraiga tu fe en la palabra, no en experiencias. Las experiencias pueden ser poderosas, pero son subjetivas y pueden engañar. La palabra de Dios es más firme que incluso las experiencias más trascendentales. Guns Pedro 1:19. Cuando Pedro, Santiago y Juan experimentaron la transfiguración, una experiencia sobrenatural innegable, Pedro concluye que tenemos la palabra profética más segura. Segundo es Pedro 1:19. Segundo, busca a Dios, no manifestaciones. El rey Acaz recibió una oferta extraordinaria. Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Isaías 7:11. Pero nuestra meta no debe ser coleccionar experiencias sobrenaturales, sino conocer a Dios mismo. Como dijo David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmo 27:4. Tercero, sé noble como los bereanos, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. No aceptes afirmaciones sobrenaturales sin verificación. No consideres falta de fe el hacer preguntas honestas o buscar evidencia. Cuarto, evalúa los ministerios por su fruto, no por sus manifestaciones. Un ministerio centrado en Cristo producirá personas más semejantes a Cristo, amorosas, humildes, pacientes, generosas. Si un ministerio produce seguidores arrogantes, divisivos o materialistas, algo está fundamentalmente mal, sin importar cuántos milagros reporte. Quinto, recuerda que lo espectacular no es necesariamente lo espiritual. Elías experimentó viento, terremoto y fuego, pero Dios estaba en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. A veces, los actos más espirituales son los menos dramáticos. Una oración sincera en secreto, un acto de servicio humilde, una palabra de aliento en el momento preciso. Amado hermano, amada hermana, no te estoy pidiendo que rechaces lo sobrenatural genuino. Te invito a abrazar la obra auténtica del Espíritu Santo
mientras disiernes y rechazas las falsificaciones que podrían desviarte, porque el Dios verdadero no necesita efectos especiales para impresionarnos. El Dios que habla a través de la Escritura, que se reveló perfectamente en Jesús, que mora en nosotros por su Espíritu, es suficientemente maravilloso sin añadidos fantasiosos. La próxima vez que te enfrentes al idioma del sobrenatural fantasioso, recuerda las palabras de Juan. Probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Y recuerda también que el mayor milagro no es que el oro aparezca en tus manos, sino que Cristo viva en tu corazón. No es que caigas al suelo en éxtasis, sino que te levantes cada día para tomar tu cruz y seguir a Jesús. Todos los caminos conducen a Dios. Lo importante es ser buena persona. Dios es amor. No condena a nadie. La espiritualidad es personal. Cada uno encuentra su propia verdad. Jesús fue un gran maestro moral, como Buda o Gandhi. El infierno es solo una metáfora. Al final todos seremos salvos. Estas afirmaciones, cada vez más comunes incluso dentro de círculos que se consideran cristianos, nos introducen al séptimo y último idioma contra el que Dios nos advierte. El idioma del lenguaje universal sin cruz es el más seductor de todos porque parece generoso, inclusivo y amoroso. Sin embargo, es también el más peligroso, porque vacía el evangelio de su poder salvador y deja a las almas en un confortable engaño camino a la perdición. Este idioma universalista tiene raíces antiguas. Ya en el jardín del Edén, la serpiente susurró, no moriréis, Génesis 3:4, contradiciendo directamente la advertencia divina sobre las consecuencias del pecado. A lo largo de la historia bíblica, vemos falsos profetas proclamando paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. Y Jesús mismo advirtió, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. El idioma del Evangelio sin cruz se manifiesta de diversas formas. Primero, en el universalismo explícito o implícito, la idea de que todas las religiones son igualmente válidas o que todos serán finalmente salvos independientemente de su fe. Esto contradice directamente la afirmación de Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. No es una entre muchas opciones, es el único camino. Segundo, en la reducción de Jesús a un simple maestro moral o ejemplo a seguir, se habla de sus enseñanzas éticas, su compasión, su defensa de los marginados, pero se ignora o minimiza su identidad como Hijo de Dios encarnado, su muerte expiatoria y su resurrección literal. Sin embargo, Pablo fue claro: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Tercero, en el silencio sobre el pecado, el arrepentimiento y el juicio, se predica un Dios que acepta a todos como son, sin exigir cambio ni transformación. Pero el mensaje de Jesús comenzó con un llamado inequívoco: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Y fue explícito sobre las consecuencias eternas: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Cuarto, en la reinterpretación de pasajes bíblicos claros para hacerlos más aceptables a la sensibilidad moderna. Textos sobre el pecado, el juicio o la exclusividad de Cristo son explicados como culturalmente condicionados, simbólicos o superados por una revelación más elevada. Pero Jesús afirmó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La apelación de este idioma es obvia. ¿Quién no desearía un evangelio sin exigencias? Un cielo garantizado para todos. Un Dios que nunca confronta nuestro pecado. Resuena con nuestra cultura individualista que valora la autonomía personal por encima de todo. Mi espiritualidad, mis reglas. Pero este no es el evangelio de Jesucristo. Es una falsificación que Pablo llamaría otro evangelio. Gálatas 1:6-7. Sobre el cual pronunció un severo juicio. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. ¿Por qué es tan grave? Porque en juego está la salvación misma de las almas. Un falso evangelio no puede salvar. Una cruz vacía de significado no puede redimir. Un Cristo reducido a maestro moral no puede justificar al pecador ante un Dios santo. He visto las consecuencias devastadoras de este idioma engañoso. Personas que viven en una falsa seguridad, creyendo que están en camino al cielo cuando en realidad nunca han experimentado el arrepentimiento genuino
ni la fe salvadora. Iglesias que crecen en números pero no en profundidad espiritual, ofreciendo confort temporal pero no transformación eterna. Una generación de cristianos que no puede articular las doctrinas básicas de la fe ni defender su esperanza ante un mundo escéptico. ¿Cómo llegamos a este punto? Gradualmente, a través de pequeños compromisos. Se comienza minimizando aspectos incómodos del Evangelio. Se continúa reinterpretando pasajes problemáticos. Se termina con un cristianismo nominal que tiene apariencia de piedad, pero niega su eficacia. 2 Timoteo 3:5. El verdadero evangelio no es complicado, pero es radical en sus implicaciones. Pablo lo resumió así: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3-4. Este mensaje incluye varias verdades irrenunciables. Primero, somos pecadores que han ofendido a un Dios santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No simples personas imperfectas que cometen errores, sino rebeldes que han quebrantado la ley divina y merecen su justa condenación. Segundo, Jesús murió como sustituto para pagar la pena de nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. No solo para darnos un ejemplo, sino para llevar nuestra culpa y sufrir el castigo que merecíamos. Tercero, somos salvados por gracia mediante la fe, no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. No por ser buenas personas, asistir a la iglesia o realizar actos de caridad, sino por confiar exclusivamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuarto, el verdadero arrepentimiento y la fe producen una vida transformada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No continuamos viviendo como antes, justificando nuestro pecado. Somos progresivamente conformados a la imagen de Cristo. Estas verdades no son negociables. Sin ellas, no tenemos el Evangelio de Jesucristo, sino una religiosidad hueca que puede consolar temporalmente, pero no puede salvar eternamente. Entonces, ¿cómo protegernos del idioma de la lenguaje universal sin cruz? Permíteme ofrecer algunas claves. Primero, vuelve a la centralidad de la cruz. Pablo determinó no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. La cruz no es un detalle opcional, es el corazón mismo del Evangelio. Si la cruz está ausente o marginada en un mensaje cristiano, no es el verdadero evangelio. Segundo, valora la doctrina bíblica. No es árida teología desconectada de la vida. Es la estructura que sostiene nuestra fe. Como escribió Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Tercero, sé consciente de que la verdad a menudo ofenderá. Jesús advirtió, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Un evangelio que nunca incomoda, que siempre se alinea con los valores culturales dominantes. Probablemente no sea el evangelio de Cristo. Cuarto, cultiva un corazón de amor genuino por los perdidos. El rechazo al universalismo no significa dureza o indiferencia. Precisamente porque creemos que existe un infierno real y un cielo real, debemos proclamar la verdad con urgencia y compasión. Como dijo Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5:11. Quinto, predica el evangelio completo, no una versión selectiva. La gracia sin verdad es sentimentalismo. La verdad sin gracia es legalismo. Necesitamos el mensaje completo, la gravedad del pecado y la magnitud de la gracia, la justicia de Dios y su misericordia, el juicio venidero y la salvación disponible. Amado hermano, amada hermana, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos 7 idiomas engañosos. El enemigo de nuestras almas es astuto y sus estrategias son múltiples, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Estamos viviendo tiempos de gran confusión espiritual, donde muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Pero también son tiempos de oportunidad, donde la verdad proclamada con claridad, amor y poder puede brillar con especial intensidad. Te animo a permanecer firme en la verdad, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. No permitas que estos idiomas engañosos contaminen tu fe ni la de aquellos a quienes puedas influenciar, porque al final, cuando estemos ante el trono de Cristo, no importará cuán populares fueron nuestras ideas, cuán aceptables a la cultura,
cuán cómodas para nuestro ego. Lo único que importará es si fuimos fieles a la verdad revelada en las Escrituras y encarnada en Jesucristo, que podamos escuchar entonces las palabras por las que todo creyente anhela. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21.